listo, ya está preparado. Porque creo que la mayoría ya lo conocemos, él ha estado con nosotros desde el pasado viernes. Pero nuestro hermano Berardo, por aquellos que no habían podido acompañarnos, es nuestro hermano Berardo Chávez Garzón. Bueno, ya también lo confundí. Garzón. Nuestro hermano, él viene de San Luis Potosí, de Contañón, ¿verdad? Contañón. Él viene de allá, él es egresado de la Escuela Bíblica de Monterrey desde el año 2001. ¿Sí? Y el hermano es casado, tiene 6 hijos y desgraciadamente pues no lo pudieron acompañar, ¿no? Pero estamos muy contentos de que nuestro hermano esté con nosotros y vamos a dejarle lugar, vamos a dejarle tiempo que él considere para que nuestro hermano nos predique la palabra. Quiero decirles, hermanos, que estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en estos días y le pedimos que cuando usted regrese allá a su congregación, lleve por favor saludos de nuestra parte a ustedes. Vamos, hermanos, a ponernos pues a escuchar el mensaje de esta mañana. Tiene la palabra nuestro hermano Everardo. Cuarto tema, hermanos, en relación a los grandes yo soy de la palabra de Dios. Realmente encontramos una gran bendición cuando nosotros estudiamos acerca de estos temas, porque realmente cumplen el propósito por lo cual fueron escritos. Y hemos estado hablando, hermanos, de lo que Cristo es para cada uno de nosotros, de lo que es Cristo para la congregación, de lo que es Cristo, hermanos, para la iglesia en general. Y hemos concluido, hermanos, que Jesucristo es una necesidad primordial en nuestra vida, que separados de Él no vamos a poder hacer nada. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos este mensaje tan hermoso en relación a lo que Jesucristo es. Y en esta ocasión, la palabra de Dios precisamente nos dice esta cuarta frase, este cuarto gran yo soy, y viene ahí en el Evangelio de Juan. Hemos estado hablando del Evangelio de Juan, primero Evangelio de Juan, capítulo 15, ¿verdad? Donde viene la vid verdadera. Hemos hablado también acerca de lo que es la luz también en el Evangelio de Juan. Hoy por la mañana estuvimos hablando acerca de el pastor, capítulo 10, y ahora en Juan capítulo 6 podemos encontrar esta frase precisamente en el verso 25, en el versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35, diciendo Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué necesidad, hermanos, tenemos? La necesidad básica de ser alimentados, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la fuente de la vida material pues es el alimento, ¿verdad? Nadie puede vivir si no toma agua y no come. Va a durar muy poco tiempo, va a morir. Si una persona no es alimentada de una manera correcta, si se alimenta de cosas no balanceadas nutritivamente hablando, va a enfermar y después va a morir. De hecho, gran parte de las enfermedades que
que últimamente nosotros tenemos o estamos padeciendo se deben a la mala alimentación, ¿verdad? A los procesos malos en relación a la alimentación. Y bueno, nuestros cuerpos están sufriendo esta mala alimentación, estamos enfermando y muriendo. Esa es una realidad. Bueno, espiritualmente hablando puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos estar incorrectamente alimentados espiritualmente y a la postre pues va a pasar lo mismo, vamos a enfermar espiritualmente y posteriormente vamos a morir. Lo que nos está diciendo Jesucristo, hablando espiritualmente, que Él es el alimento adecuado para que nosotros podamos vivir espiritualmente, para que nosotros podamos vivir eternamente. Nuestro Señor Jesucristo es el alimento correcto, ¿verdad? Por eso precisamente Él dijo: yo soy el pan de vida. Bueno, esta frase tiene un contexto, o sea, está insertada ahí en un contexto, y uno de los contextos pues precisamente es la alimentación de los 5,000. Yo creo que hemos escuchado algún mensaje acerca de aquellos 5,000 que fueron alimentados. Ahí en el capítulo 6 de Marcos vamos a encontrar precisamente el texto paralelo, es decir, está hablando de lo mismo, ¿verdad? Y bueno, habíamos visto, ¿verdad?, que eran 5,000 varones que habían seguido al Señor Jesucristo. Ya había llegado la noche y sus discípulos les dijeron, ¿verdad?, ya despide a la multitud, que ya se vayan a sus casas, que ya se vayan a descansar y a comer, ¿verdad? Nosotros ya los vemos hambrientos, así como cuando se alarga el sermón ya después de las 12:30 y empezamos a tener como caras de damnificados de las congregaciones, ya tenemos hambre. Entonces seguramente Jesús ya empezaba a ver los estragos de todo el día y las caras de ellos pues reflejaban el hambre que se tenía. ¿Verdad? Llegan y le preguntan pues que se vaya. Jesús dice esto, o sea, me llama la atención: denles ustedes mismos de comer. Eso lo vemos en Marcos, ¿verdad? Ustedes denles de comer. Y uno de sus discípulos dice: espérate, o sea, 300 denarios no serían suficientes, o sea, un año de trabajo no sería suficiente para darle de comer a estos. Y luego, si comen como mis hijos, pues imagínense, o sea, ¿cómo vamos a alimentar a estos? ¿Cómo los vamos a alimentar? Dice la Biblia que Él lo hizo solamente para semblantear, ¿verdad?, el pensamiento de ellos. Trajeron un niño, ¿verdad?, que traía su lonche, unos pocos panes y unos pocos peces, y bendijo, ¿verdad? Bendijo aquello y lo repartió. Dice la Escritura que se levantaron 12 cestas llenas de pedazos. Un gran milagro. Más adelante me llama mucho la atención que yo creo que algunos de ellos todavía tenían entre sus dientes pan y pescado, ¿verdad? Y le dicen a Jesucristo: ¿qué señal das tú para que nosotros te creamos? Que no te llenaste de lo que acabamos. O sea, el mundo demanda señales. Es una característica de una sociedad incrédula, ¿verdad?, de querer ver señales, y aún viendo las señales que encontramos en la palabra de Dios, no creen. Pero algo interesante, hermanos, es que yo creo que uno de los instantes en que más debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, es precisamente durante la cena del Señor. Él dijo, cuando Él establecía precisamente la Pascua, establecía la cena del Señor, dijo que su carne era verdadera comida. Su carne era verdadera comida. Sí, hermanos, Cristo es el pan de vida que sustenta nuestra vida espiritual. Aquí mismo en este pasaje de Juan capítulo 6, Él nos habla del maná. Ese maná que sostuvo la vida material en el desierto, en el Israel antiguo. Lo que podemos ver ahí en relación al maná es que fue un ejemplo gráfico de la provisión y del sustento de Dios para todo ese pueblo. Realmente eran toneladas, tal vez usted no se ha puesto a pensar, pero eran toneladas de maná que diariamente Dios derramó en el pueblo de Israel y alimentó a millones de personas. O sea, es algo tremendo. O sea, no alcanzo a entender realmente cómo es esto, pero realmente Dios
sostuvo la vida material del pueblo de Israel, el gran yo soy que alimentó al pueblo de Dios. Esto no cambia ahora. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo para alimentar, proveer, sustentar la vida espiritual de su pueblo. Si nosotros hasta el día de hoy estamos vivos espiritualmente, seguimos fieles a Dios, hermanos, no ha sido otra la razón. Es que hemos sido alimentados por el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que hay obreros todavía que están alimentando a su pueblo, que día a día, que semana a semana, que mes a mes, que año tras año, preparan, ¿verdad?, ricos banquetes para que nosotros sigamos vivos espiritualmente. Así es que, precisamente, vamos a encontrar esto. El día que Jesús estableció el memorial de la Santa Cena, la palabra de Dios nos dice que Él tomó el pan. Vamos ahí a Marcos capítulo 6. Vamos a leer solamente el verso 41. Vamos a comparar un poquito con la cena. Dice ahí la palabra de Dios. Dice entonces 6:41 del Evangelio de Marcos. Dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Verso 42, y comieron todos y se saciaron, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos aquí. Algo que Jesús hizo tanto en el memorial de la Cena del Señor como cuando Él pronunció estas palabras de que Él era el pan de vida, ocurrió exactamente lo mismo. La Biblia nos dice que Jesús tomó el pan, levantando los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos para que lo repartieran. Eso fue lo que ocurrió. En la Cena del Señor ocurre exactamente lo mismo. Toma el pan, ¿verdad?, lo bendice, lo parte y lo reparte. Eso fue lo que literalmente él hizo, ¿verdad? Y fíjense que esto es tremendo, porque Él estaba hablando de una manera práctica de lo que Él era, porque Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Eso fue lo que Él dijo. Y entonces, si nosotros podemos meditar, profundizar acerca de esta frase, podemos entender, hermanos, que Cristo fue tomado en las manos de su Padre, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestro Dios, nuestro Padre, ya los holocaustos ya no le satisfacían. Y entonces le preparó cuerpo. Es decir, llamó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, Dios tomó a Jesús. Por eso la palabra Mesías, ungido, precisamente se trata de alguien que ha sido escogido. ¿Sí? Dios escogió a Cristo Jesús, tomó ese pan, que es nuestro Señor Jesucristo, y fue bendecido. Eso no lo podemos dudar, ¿verdad? Varias veces se abrió el cielo durante el ministerio del Señor Jesucristo. Y alguna ocasión se escuchó en el cielo decir: este es mi Hijo amado, que me complace, en quien tengo complacencia. O sea, Dios había bendecido el ministerio de su Hijo. En otra ocasión, en el tiempo de la transfiguración, se escuchó también la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, a Él oí. Es la bendición de parte del Padre. Él había tomado ese pan que es Jesucristo y lo había bendecido. Como Cristo había dado gracias por ese pan, también fue bendecido de parte de Dios, fue ungido de parte de Dios. Pero no solamente eso, sino Jesucristo fue partido por su Padre. Jesús fue partido, quebrantado en una cruz, sacrificándolo. Y bueno, podemos con nuestra mente ir hasta el Getsemaní, bueno, a ver cómo empezó precisamente su angustia, su agonía. Dice la Biblia que mientras Él esperaba que Él fuera apresado, y Él sabía, pues Dios sabe lo que va a ocurrir, dice la Biblia que su frente se perlaba de grandes gotas de sudor, estaba agonizando. La agonía es la pasión de Cristo Jesús.
¿verdad? Después en la cruz, en el momento cúspide del dolor, del sufrimiento, Él levanta los ojos al cielo y dice: Padre, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en ese momento el Padre estaba quebrantando a su Hijo, ¿verdad? Una vez que fue bendecido, escogido, ungido, fue quebrantado en aquella cruz, fue partido. Y posteriormente, ese pan entonces fue repartido y dado a cada uno de nosotros en la forma del Evangelio. Porque cuando uno se bautiza, hermanos, está obedeciendo la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Está aceptando, desde luego, el ministerio de Cristo, la unción de Dios para Cristo, ¿verdad? Está aceptando también, desde luego, la bendición que Dios le dio a su Padre. Está aceptando su muerte. Pero también, hermanos, cómo a través del Evangelio Jesús ha sido repartido a cada uno de nosotros. Por eso es que Él dice: yo soy el pan de vida. Ese pan que ha sido tomado, ese pan, hermanos, que ha sido bendecido. No es cualquier pan, es un pan aprobado por Dios. Un pan que ha sido quebrantado en una cruz, repartido, y que finalmente cada uno de nosotros hemos recibido ese alimento espiritual que da vida eterna. Porque nosotros no podíamos aspirar a la vida eterna sin obedecer el Evangelio. ¿Sí se da cuenta? Que cuando nosotros hemos obedecido el Evangelio, nosotros hemos ido de muerte a vida por medio del Evangelio, por medio de la obediencia al Evangelio. Así es que precisamente en esas palabras, cuando Él dice: yo soy el pan de vida, nosotros hemos sido alimentados con ese, por decirlo así espiritualmente, ese pedazo de pan que ha traído vida a nuestra vida. Y que Él, de ahí en adelante, nos sigue alimentando grandemente. Jesús les dijo ahí en Juan 37: denles ustedes de comer, ¿verdad? ¿Qué creemos acerca de estas palabras y de Cristo Jesús? Cuando Jesús le dice a Felipe: denle ustedes de comer, ¿qué está diciendo? Hermanos, yo creo que ese mensaje es el que debe de resonar hoy en nuestros oídos. Jesús ya fue tomado, bendecido, partido y repartido. ¿Qué nos toca a nosotros? Tenemos que escuchar las palabras de Cristo Jesús: ustedes denles de comer. O sea, ustedes alimenten, ustedes den vida a otros. Cada mensajero, cada estudio que se da, cada porción de la palabra que conduce a las personas a obedecer el Evangelio, es como nosotros estamos alimentando, ¿verdad? Estamos llevando la vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Y esto es tremendo. Ahora nosotros tenemos la encomienda, hermanos, la encomienda de dar de comer a la gente, espiritualmente hablando. Denles ustedes de comer. Eso significa que debemos ser solidarios ante las necesidades que no han sido satisfechas de otros y que espera que cada uno de nosotros pueda contribuir a solventar esas necesidades. Hermanos, implica que haya corazones disponibles. Indica, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a acercarnos a la gente, de crear un puente para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Darle de comer es ocuparnos de lo que es importante para Él. Darle de comer, hermanos, es dedicarnos a lo que es importante espiritualmente para cada uno de nosotros. Cuando hay situaciones problemáticas que tenemos que resolver, entonces empiezan a surgir cuestionamientos y también preguntas difíciles, ¿verdad? Ellos objetaron y dijeron: esto costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero de pan para darles de comer? Hermanos, muchas veces va a ser así. Para llevar el Evangelio y la vida a otras personas se necesita una inversión personal. Ellos tenían problemas y sus problemas eran graves. Y ellos desafían al Señor y de alguna manera pues están en rebeldía en la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y esta argumentación tiene que ver con el uso del dinero y el gasto que hay que dar de comer a una multitud. ¿Cuándo ha sido el Evangelio barato? No, de ninguna manera. El Evangelio cuesta.
Y a veces, hermanos, no estamos dispuestos a eso. A veces da tristeza que, por ejemplo, hay una familia que no puede venir a la iglesia y alguien puede pasar por ahí y no se preocupa, no hay sensibilidad sobre los hermanos. A veces pedimos ayuda y realmente es poca la respuesta que nosotros recibimos de preocupación hacia los demás. Muchas veces no estamos dispuestos a alimentar, a dar. Y ese es a veces un problema que está pues parando un poquito el testimonio de la iglesia en la comunidad, la iglesia en la comunidad. Recuerdo que algunas que seguían a Jesucristo, algunas mujeres que seguían a Jesús, dice la Biblia que ellas le servían con sus bienes. O sea, ellas estaban dispuestas a invertir. Yo me imagino que el gran gasto de aquellas mujeres, ¿verdad?, que se habían gastado lo suyo, pues invertía en la comida. A lo mejor se podían quedar en un rinconcito, a lo mejor podían quedarse en una cueva, yo no sé. Pero comprar el alimento pues se necesitaba dinero. Y entonces ellas estaban dispuestas a alimentar. Ellas tenían un corazón. Dice la Biblia que había algunas mujeres, María Magdalena, la esposa de Chuza, Susana, dice que algunas otras que de sus bienes servían al Señor. Yo creo que eso es lo que se necesita, hacer un compromiso. Desde luego con Cristo Jesús incluye no solo su vida, sino también la de sus bienes. Y es algo que pues a veces en la iglesia no estamos dispuestos a hacer. Jesucristo nos da un mandato y pone a prueba nuestra fe. A Felipe, nuestro Señor Jesús le preguntó: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Y bueno, pues ahí hay un desafío hacia el sentido estadístico, hacia el sentido de presupuesto y de planeación. Le estaba diciendo a sus discípulos: ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Hermanos, hoy en día va a necesitar Jesús de una manera material venir y Él resolver los problemas. No, hermanos, estamos nosotros para darles de comer a la gente, para resolver esos problemas. Darle de comer a 5,000 personas era un desafío para ellos. Y hoy, hermanos, tenemos ese mismo desafío. ¿Qué va a pasar cuando crezca la iglesia? ¿Vamos a tener que tumbar otra pared? ¿Qué va a pasar cuando haya más necesidades aquí? ¿Cristo nos va a venir a ayudar a hacer los estudios? Él nos ha preparado a nosotros para hacerlo. Ahorita que hablábamos acerca del liderazgo, algo que me llama la atención en ese pasaje, dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estaba refiriendo obviamente a los gentiles. Pero fíjese, Jesús preparó un liderazgo para que las ovejas que eran de otro redil las trajera. Y no fue precisamente él. Nosotros podemos leer en el libro de los Hechos que el primer gentil que se convirtió fue a través de gente que Jesús preparó a sus discípulos, y esos discípulos prepararon a otros. O sea, Él trajo a las ovejas de otro redil bajo el liderazgo de seres humanos. Él nos enseña cómo debemos hacerlo. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que Él se convirtió en el pan de vida. Y nos dice el proceso que Él llevó a cabo para que fuera repartido entre toda la gente. Ahora nos toca a nosotros darles de comer. ¿Qué tenía Jesús en las manos? ¿Qué le trajeron? Un lonche de un niño. A veces pensamos que trajeron unos pescadotes, ¿verdad?, unos guachinangos. Pero no es eso. Según lo que nosotros leemos, era realmente un polvo de pescado, como charales, que se les ponía como condimento a unas galletas. Eso era. Y no crean ustedes que eran ahí en San Luis venden unos panes así, unas conchotas, que a veces que desayunamos, mi esposa los panes y nos lo reparte a nosotros. No eran unas conchotas. Realmente lo que parece ser eran una especie de galleta que se le ponía un poco de polvo de pescado. Era un lonche de un niño, era un tentempié, nada más que un niño traía. Y eso lo repartió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero algo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos en la mano. Jesús
solamente tuvo eso y tuvo un gran éxito. Dios no nos va a pedir cosas que nosotros no tengamos. Por ejemplo, ¿qué tenía David? Una motocicleta, dijo alguien, tenía una Honda. No, era una Honda, ¿verdad? Era lo único que tenía. Para vencer a Goliat era lo único. Moisés tenía una vara y solamente con una vara le liberó al pueblo de Dios. Gedeón, ¿qué tenía? 300 hombres nada más, que eran con antorchas y ganó una gran batalla. Lo cierto es que siempre tenemos algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tenía, no sé, Lidia de Tiatira? Tenía una casa para hospedar a quienes predicaban el Evangelio. Lo que tenemos, hermanos, eso es lo que Dios va a utilizar. Con eso, hermanos, Dios va a resolver el problema. Pero la oportunidad que tenemos aquí es, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner en las manos de Dios? A los pies del Señor, desde luego está usando cosas muy pequeñas para bendecir a mucho. Lo poco realmente es mucho cuando se lo damos a Jesús. Esto desde luego implica la generosidad que nosotros tengamos, el renunciar al egoísmo y desde luego dar con alegría. Dice la Biblia que entonces les mandó que hicieran, ¿verdad?, que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Y bueno, pues tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de nuestro Dios. Dice la Biblia que Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo, luego partió los panes, se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente, también repartió los 2 pescados entre todos, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús con lo que tenía? Dio gracias, es decir, lo significativo de ver la gratitud que tenía y la confianza que vendría. Y bueno, con el agradecimiento empieza también el milagro, esta señal que muestra la suficiencia de Jesús en medio de la deficiencia, en medio de la necesidad y también de la carencia, lo insuficiente pero consagrado, de alguna manera pudo satisfacer la necesidad de la multitud. ¿Qué pide Dios de ti para satisfacer las necesidades de este mundo? Que seas rico, que tengas bienes, que seas muy inteligente. Dios te utiliza tal como tú eres. Una persona puede decir, pues ya estoy viejito, ya estoy grande de edad. Hermanos, ¿cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Sara? No, es que estoy muy joven, ¿verdad? Y le hace como Jeremías, soy niño, Señor. Pero Dios ha utilizado niños. Aquí utilizó un niño. Josías fue un gran rey y era un niño. Utilizó mujeres, utilizó hombres, jóvenes, viejos. Para Dios no hay fronteras. Lo que tú tengas en tu mano, sea una vara, sea una antorcha, lo que tú tengas, en tu boca y para dar. Eso es el pueblo de Dios que alimenta este mundo. Este es el pueblo de Dios que da luz a este mundo. Este es el pueblo de Dios que da buen fruto a este mundo. Así es que realmente nosotros somos participantes de todo esto. Encontramos una gran lección para los discípulos, y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Nos recuerda que no debemos preocuparnos muchas veces por la comida material, que es mucho más importante que dónde vamos a vivir o qué vamos a comer. Las cuestiones espirituales, Dios les da su provisión en medio de la tarea y ahí conectados con aquella gente. La provisión de Dios tiene relación directa con estar en el centro de la voluntad de nuestro Padre. Debemos compartir el Evangelio de Jesucristo todo el tiempo y en todo lugar, ¿verdad? La tarea de la evangelización del mundo no depende de tener un plan que se pueda, pues no sé, publicitar o tener un liderazgo así muy vistoso o tal vez muchos recursos. No depende de eso el éxito del evangelismo, no. Depende del compromiso personal. Por eso hablamos del evangelismo personal. Nosotros en el Nuevo Testamento no vemos campañas y que andaban tocando puertas. No. El testimonio de la iglesia era algo suficiente para que la iglesia fuera atractiva.
evangelizaban a los esposos, a los hijos, a los padres, ¿verdad? A veces, allá en Estados Unidos, no, que vamos a mandar misioneros a África, ¿verdad? Misioneros a Ucrania, ¿verdad? Y a veces esos misioneros, sus vecinos no los conocen. No se les hace incongruente. O sea, me voy a ir a Rusia, ¿verdad? A predicar el Evangelio y mi vecino no sabe que yo soy cristiano. Nunca he compartido el Evangelio. Hermanos, yo he conocido evangelistas, y no porque se hayan ido a China a llevar el Evangelio. El hermano Amaya conoce un hermano de un pueblito, Palmar Primero, el hermano Daniel Reina. Él no tiene una pierna, sufrió un accidente andando de bracero en Estados Unidos, se cayó del tren y le cortaron la pierna y él tuvo que regresar a su pueblo. Pero él tiene, fíjese, tiene 5 hijos. Sus 5 hijos, todos están en la iglesia. 3 de sus hijas, sus esposos, son varones de la congregación, y 2 de sus hijas están casadas con varones de la iglesia. Perdón, dos hijos son predicadores y sus 3 hijas están casadas con varones. Toda su familia está en la iglesia. ¿Cómo le hizo él? No lo sé. Probablemente ha trabajado mucho en ellos. Lo que sí sé es que el testimonio de él es completamente correcto. O sea, yo jamás lo he visto decir algo incorrecto o hacer algo incorrecto. Tengo más de 25 años de conocer. Y él ha podido evangelizar a sus hijos, a los esposos y a las esposas de sus hijos. Los vecinos de él van también a la congregación. Entonces no necesitamos ir a otro lado para alimentar a la gente. Alrededor de nosotros hay hambrientos, ¿no es cierto? Hay gente que necesita también el alimento. Pero necesitamos, hermanos, hacer exactamente nosotros el mismo rol que hizo nuestro Señor Jesucristo. A ver, en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Dice que tomó el pan, ¿verdad? Él también fue tomado por el Padre. Lo bendijo, él también fue bendecido, ¿verdad? Él fue partido en una cruz, ¿verdad? Así como repartió el pan, pero no solamente fue partido, sino fue repartido. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser alimento a los demás? Pues es el ejemplo de Jesús. Yo soy el pan de vida, fue lo que dijo él. Pero ¿acaso no quiere que nosotros demos de comer a la gente? Que nosotros nos convirtamos en el alimento espiritual para la gente. Sí, es así. Así es. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Porque nosotros estamos haciendo la obra de Jesús. Pero es necesario, hermanos, que nosotros seamos tomados en las manos de su Padre. Es decir, que realmente sintamos el llamamiento de Dios en nuestra vida. Dios nos ha llamado a nosotros. Jesús les dijo a sus apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tomó a ese grupo de hombres, pero no solamente a eso. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos que hubo una persecución contra la iglesia en aquel tiempo. Menos los apóstoles salieron de ahí, pero todos los que iban saliendo, ¿qué iban haciendo? Alimentando a la gente, dando vida a la gente. Dice que por donde quiera que iban, aunque iban siendo perseguidos, ellos iban predicando el Evangelio del Señor. Porque ellos sentían exactamente la misma responsabilidad de los apóstoles, que Jesús les dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Y a veces en la iglesia pensamos que solamente los predicadores tienen que hacerlo, el ministro, y solamente hay uno que está llevando el Evangelio. Pero entonces nada más él ha sido escogido por Dios. O todos nosotros hemos sido escogidos para que llevemos el Evangelio. No es necesario, hermanos, hacer una campaña evangelística y agarrar un montón de folletos y andar de puerta en puerta. No, es solamente algo que se puede hacer. Pero cada día con tu testimonio, hablándole a la gente, a tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, en eso te convierte en un gran evangelista, a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser utilizados por Dios con lo que tengamos nada más. Y de eso se trata. Debemos de ser, realmente sentirnos escogidos por Dios, que Dios me ha llamado para que yo vaya y predique el Evangelio. Que sea ese pan que Dios me ha escogido. Y no solamente que Dios me ha bendecido.
Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos de parte del Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que nosotros hemos recibido todas las bendiciones espirituales. O sea, en nuestra vida, Dios nos ha colmado de sus bendiciones tremendas. Si hay alguien en este mundo que recibe las bendiciones directas del Señor, somos sus hijos, ¿verdad? Que no las veamos, que seamos ciegos espiritualmente, eso es otra cosa. Pero diariamente Dios derrama toneladas, así como derramaba toneladas de maná, así derrama bendiciones a toneladas Dios en nuestra vida, ¿verdad? He escuchado algunas cosas que Dios ha hecho entre su pueblo y yo no puedo más que decir, son puras bendiciones de Dios, ¿verdad? Dios nos ha escogido y sin lugar a dudas Dios nos ha bendecido. Pero ahí viene lo duro y es a veces lo que no queremos hacer. Recuerdan ustedes las hojitas, ¿verdad?, que se deberían de quitar de aquel árbol. Tenemos que ser quebrantados, ¿verdad? Una persona orgullosa, una persona soberbia, es imposible que esa persona pueda dar un buen testimonio. Hay que ser quebrantado. Esto no quiere decir que tengamos que las cuestiones materiales quitarlas de nuestra vida, son bendiciones de Dios. Pero quiere decir, hermanos, que nuestro corazón sea un corazón sencillo, humilde, quebrantado delante de Dios. Y así siempre ha ocurrido. Yo les preguntaba, ¿algún personaje en la Biblia que no haya sido quebrantado? ¿Algún personaje en la Biblia que no haya sido disciplinado? El apóstol Pablo perdió todo. Dice la Biblia que lo que tenía anteriormente lo consideró como basura. Cuando leemos acerca de María, hermanos, y es una mujer que está pronta a hacer una vida. Yo me imagino que estaba bien enamorada de José, probablemente pensaba cómo iba a ser su casa, a lo mejor qué cortinas le iba a poner ahí, a lo mejor el florero, yo no sé, a lo mejor estaba pensando en cuántos hijos. Una mujer que está ilusionada con un matrimonio y de repente se presenta Dios en su vida y le dice, ¿sabes qué? Va a ser esto y esto y esto. Hermanos, vemos a María diciendo, y espérate, o sea, me van a matar, me van a apedrear, me van a considerar adúltera. Ella pudo rebelarse a la voluntad de Dios, pero ¿qué dijo? Hágase conmigo lo que quiere el Señor. Aquí está su siervo. O sea, su vida fue quebrantada. Su vida que ella había planeado se hizo añicos para que Dios la pudiera utilizar, ¿verdad? A veces nosotros tenemos planes y a veces lo que no estamos dispuestos es ser quebrados. Cuando leemos acerca de nuestro Señor Jesucristo que fue ungido en Betania, ¿verdad? Dice la Biblia que era un perfume carísimo, ¿verdad? Y ese alabastro, que realmente era como una cajita de mármol, que es lo que leemos, fue roto, o sea, se quebró. Aquello valioso que según Judas decía podía venderse y darle de comer a los pobres, ¿verdad? Fue quebrado a fin de que nuestro Señor fuera ungido. Nosotros debemos de ser ese alabastro, ¿verdad? Que somos valiosos, pero que dentro de ahí no sirve de nada. Conocí una señora, ¿verdad? Ya muy grande de edad, tenía un montón de perfumes. Y yo le decía, ¿por qué no los usa ya? Unos a la mitad, unos acabados. Y dice, no sé, es que me lo regaló mi esposo y siempre se me hicieron como algo muy hermoso y los quería conservar. Ya los perfumes ya se habían agotado solos. O sea, nunca se puso ninguna vez ese perfume. Realmente se desperdició. Un joven que se resiste a dar su fuerza al Evangelio. Una familia que se resiste a servir al Señor. Un hombre que se resiste a dar su talento para el Señor. Es un alabastro que solamente huele bonito, pero ahí está, que no sirve para nada. Necesitamos ser quebrantados. Jesús hablaba bien bonito y Jesús tenía muchos seguidores y Jesús fue un gran profeta y Jesús fue un gran líder, pero que en el momento en el Getsemaní haya dicho, Señor, ¿sabe que esto está muy duro? Yo no. Dice la Biblia que él, su carne se resistía a eso y decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino que yo quiero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar dispuestos a ser quebrantados a fin de ser útiles para el Señor, ¿verdad? Mi esposa, cuando nos fuimos a la escuela, es algo que aquí tengo en mi corazón, porque parte de la terapia que nos dan en la escuela bíblica, el primer día que llega uno, el hermano, el encargado de esto, nos junta a las familias. Y fíjense lo que dice, es como una prueba a ver si tú estás listo para eso. Dice, ustedes están aquí porque en su pueblo eran los muertos de hambre que no tenían para comer y que durante 2 años aquí quieren mantenerse. Pues muchos, yo sentí haga de cuenta una flecha aquí en mi corazón. Y yo decía, ¿cuántas cosas hemos dejado? ¿Cuántas cosas hemos abandonado? Mi esposa tenía un negocio y lo cerró. Y yo vi que a mi esposa se le llenaron sus ojos de lágrimas, porque decía, él no sabe todo lo que hemos dejado. Yo esperé a la hermana, después de que se fueron, esperé y yo le dije, mira hermano, yo tenía un trabajo así, yo ganaba tanto, mi esposa tenía un negocio y ganaba tanto. Pero mientras estábamos ahí no éramos útiles para Dios, lo suficiente, que nosotros hemos abandonado todo eso. Ya él me explicó, dice, no, lo que pasa es que tenemos que ser duros para ver quién realmente está listo para salir a este campo de batalla. No es para cualquiera. Y es cierto. Muchos cristianos que estamos aquí no estamos dispuestos a que nuestros alabastros sean quebrantados. No estamos dispuestos a ser quebrantados para que Dios nos pueda utilizar. Queremos seguir llenos de hojas, queremos seguir llenos de follaje, queremos seguir siendo orgullosos, soberbios, pero así no nos puede utilizar el Señor. Tenemos que, porque lo dijo Jesús, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. ¿Para qué es una cruz? ¿Para traerla colgada aquí, arriba de la corbata? ¿Para ponerla ahí en la cabecera de la cama, de adorno? Una cruz, hermanos, se utilizaba para matar, no para castigar. O sea, no te subían a una cruz un ratito y luego ya te bajaban. No, una cruz era para matar, para asesinar a una persona. ¿Qué quiere decir Jesús? Que ahí debe de morir todo lo de nosotros para que Jesús tenga vida en nuestra vida. En el corazón de cada uno de nosotros hay un trono y hay una cruz. Nada más. ¿Sí? Y ahí estás tú y Jesús. Si tú estás en el trono de tu corazón, ¿dónde está Jesús? En la cruz. Y así está, ¿verdad? Yo sigo haciendo lo que yo quiero porque yo mando en mi corazón y Jesús está crucificado. Pero cuando nosotros invirtamos eso, cuando dejemos que Jesús se suba al trono y nosotros nos vamos a la cruz, entonces podremos decir lo que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. O sea, yo ya estoy crucificado. Y ahora el que manda en mi corazón es Jesucristo. Eso es quebrantar nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. Pedro tenía planes, Pablo tenía planes también, María tenía planes, pero todos fueron quebrantados a fin de ser utilizados por el Señor. Hemos sido tomados, llamados por Él, Dios nos ha bendecido, pero es necesario ser quebrantados. Solamente cuando somos partidos, entonces podemos ser repartidos. Cuando Dios te ha quebrantado, cuando has sabido que Dios te ha dado la oportunidad y te ha humillado, porque Dios humilla, ¿verdad? Dice la Biblia, que Dios humilla, a fin de que nosotros podamos ser útiles para Él. Entonces es cuando nosotros vamos a tener la utilidad necesaria. Cuando tú hayas compartido el Evangelio con otra persona, que tú hayas compartido la palabra de Dios con otra persona, y esa persona obedezca el Evangelio, siéntete contento. Estoy alimentando al cuerpo. Estoy dando vida. Dios me está utilizando para dar vida a otros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Nosotros también lo somos. Cuando llevas el Evangelio, cuando compartes el Evangelio, estás dando vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos. Es algo tremendo, ¿verdad? Que Dios puede utilizar a su pueblo para seguir dando vida a este mundo que espiritualmente
está agonizando, espiritualmente está en tinieblas. Permite que Dios trabaje en tu vida. Permite que Dios te quebrante. Permite que Dios te bendiga. Permite que Dios te parta. Pero sobre todo permite que Dios te reparta para dar vida a este mundo. Dios te bendiga. Amén.